Buenos días, muchachos. Un saludo muy especial para todos mis clientes, mis allegados en todo el mundo, mis seguidores y mi público en general. Hoy me están escribiendo de Colombia. Me están haciendo la pregunta de qué forma o de qué manera los enfumbes pueden contribuir o influenciar a que una persona moribunda o una persona con enfermedades terminales pueda curarse de una forma definitiva cuando la medicina convencional no puede lograr ese objetivo. No podemos olvidar, como decía Nikola Tesla, que todo tenemos que verlo desde el punto de vista de la vibración. Todos somos energía y este cuerpo temporal nos es dado únicamente por poco tiempo. Tomando la premisa de que todos somos energía, tenemos que considerar que las entidades, nuestros enfumbes, nuestros orichas, en ese plano espiritual en el que se encuentran, ellos influencian directa o indirectamente los cuerpos físicos en los cuales intervienen. ¿Quiénes, por ejemplo, no hemos escuchado de los milagros, por ejemplo, de María Celestina, de José Gregorio Hernández, de la famosa Pachita, a la que se le incorporaba Cuauhtémoc, uno de los dioses aztecas, y hacía curaciones milagrosas? ¿Quiénes no han escuchado, por ejemplo, de tantas deidades que intervienen o influencian directa o indirectamente el cuerpo físico de una persona enferma, con una estampita, con oraciones? Y de repente los médicos dicen, no, es un milagro, no entendemos por qué ese tumor desapareció, o ese enfisema desapareció, o ese quiste, o esa malformación cerebral, o no sabemos por qué un virus de una u otra manera ya no existe en ese cuerpo humano cuando los exámenes reflejaban una determinada enfermedad. Los enfumbes tenemos que tener en cuenta que son seres descarnados, que una vez tuvieron un cuerpo como nosotros y habitan en ese plano espiritual, en donde todo es energía, y esa energía interactúa con la nuestra, que también somos energía, con la única diferencia en que ellos están descarnados y nosotros todavía poseemos un cuerpo. Cuando uno le da sangre a los enfumbes, cuando le damos menga a los enfumbes, ellos sienten la obligación, porque a través de esa menga les recordamos cuando ellos tenían vida y cuerpo físico aquí en este plano. Ellos sienten a través de esa sangre que tienen la obligación de una o de otra manera de interferir en las tareas en las cuales se les está solicitando una determinada petición. Como por ejemplo, a la hora, por ejemplo, en que uno le pide a un enfumbe hacer un amarre. ¿Cómo se efectúa el amarre? El espíritu, la entidad espiritual de ese enfumbe, penetra, posee, se vincula mentalmente con la persona a la cual se le está mandando a hacer el trabajo. Y ese espíritu hace que constantemente esa persona sienta la necesidad, la obsesión de estar al pendiente de la persona que la mandó a trabajar, hasta convertir ese pensamiento en una obsesión y prácticamente obligar a esa persona a buscar a la otra. Como por ejemplo se hace un trabajo de dominio o de amansamiento, porque esos espíritus penetran la mentalidad de la persona a la cual se le hizo el trabajo y efectúan en esa persona una necesidad constante, una necesidad diaria de pensar consecutivamente en la otra persona y hacer que ese dominio, ese amansamiento, ese amarre surtan efecto. De la misma forma, se le pide al enfumbe curar una determinada enfermedad. Como les hablaba en un video anterior, se hace generalmente un amarre entre prendas, se conjuran determinados ahijados para que todos ellos en conjunto con sus correspondientes enfumbes, sus correspondientes gangas, intercedan en pro de esa persona. Entonces tenemos en ese plano espiritual un cúmulo de espíritus. Mis 7 enfumbes, para los enfumbes de mis ahijados, los de mis padrinos, que se concentran todos conjuntamente en pro, por ejemplo, de curar un cáncer.
o un enfisema, o un tumor, o un virus. Entonces, esos enfumbes que son energía interactúan interiormente en ese cuerpo biológico y alteran, puesto que son energía y nosotros somos energía, alteran celularmente el componente que cause la enfermedad. Ellos invaden, así como el virus invade un cuerpo, esos espíritus invaden ese cuerpo, así como lo invaden para hacer un amarre o hacer un dominio o un amansamiento, de igual forma invaden ese cuerpo biológico, pero a nivel celular, para que esas células moribundas, esos virus que están allí ocupando el huésped, que es la persona enferma, las entidades espirituales, puesto que son energía, alteran celularmente esa condición que causa la enfermedad hasta tal punto de hacerla desaparecer por completo. Entonces los médicos dicen, no, eso es un milagro, no lo entendemos. Pero el religioso sabe que fueron las entidades mayores o los enfumbes o las cortes o los santos que intercedieron biológicamente para curar una determinada enfermedad. Es como, por ejemplo, cuando el cristiano o el espiritista le pone su fe al famoso José Gregorio Hernández. ¿Quién no conoce al doctor José Gregorio Hernández? Esa es una entidad espiritual, como decir un enfumbe, que habita un plano espiritual. El espíritu de José Gregorio Hernández entra, penetra y posee al cuerpo biológico que está destruido, que está enfermo, y hace que orgánicamente, metafísicamente, biológicamente, las células cambien a favor de la persona para la cual necesitan la sanación. Como por ejemplo, que uno ha escuchado al famoso Nicanor Ochoa, es muy utilizado por los espiritistas, famoso, que ha hecho muchas curaciones. O por ejemplo a la India Rosa, o por ejemplo a María Leonza, o a María Celestina del Ánima Sola. Hay muchas deidades que de una u otra manera pueden influir biológicamente para la reestructuración celular de una determinada enfermedad. De igual manera lo hacen los enfumbes, con la diferencia de que esas entidades están amarradas a nosotros, tienen la obligación de cumplirnos a cambio de la menga de la sangre que nosotros le damos. Tú, por ejemplo, puedes pedirle, por ejemplo, a José Gregorio Hernández un determinado favor, o a María Teresa de Calcuta, o a la India Rosa, o a la corte vikinga, o a Ismaelito, a la corte malandra, a Huaycaipuro, a Changó. Uno puede pedirle a cualquier entidad, a Yemayá, a Ochun, a Obatalá, a Yansa. Uno puede pedirle a cualquier entidad, a la Santa Muerte, que cure a alguien. Esa entidad decide en última instancia si sí o si no. Hace la curación. Más sin embargo, no se presenta la obligación o no existe ese canal como el que tenemos nosotros los paleros con los enfumbes. Puesto que si yo le pido, por ejemplo, al doctor José Gregorio Hernández que me cure a mi sobrino que tiene un cáncer, el doctor obrará en base a mi fe, dependiendo si él quiere o no curar ese cáncer, porque si no, no existieran enfermos. Si eso fuera cierto y verídico para todo el mundo al 100%, tendríamos los hospitales vacíos, porque el doctor José Gregorio Hernández curaría a todo el mundo. Sin embargo, tenemos enfermos en todas partes, porque los canales de la fe a la hora de pedir un determinado milagro de sanación o de curación determina el que la entidad quiera o no cumplir. Más sin embargo, si nos vamos al palo mayombe, a nivel de los enfumbes, de las gangas, de las prendas de un palero, es un poco diferente, porque ahí no interviene tanto la fe, sino el compromiso de ese enfumbe, de esos espíritus encadenados unos con los otros, a obedecer las órdenes del palero a cambio de la sangre que se les dio. Entonces esos enfumbes tienen una promesa con nosotros, porque el cliente me paga los derechos, yo mato los animales y le doy esa sangre a esos huesos, a esos cráneos, a esas criyumbas, a esos gajos de prenda. Entonces ese muerto, que sabe perfectamente que ese sacrificio se está llevando a cabo, añora la vida que una vez tuvo cuando tuvo cuerpo físico, y en base a esa menga que le estamos otorgando a esos restos mortales que tenemos en nuestros munanzos, el enfumbe crea una deuda de nosotros con ellos y ellos con nosotros. Entonces el espíritu como tal, el enfumbe, dentro de ese plano espiritual, ante Ensambi Pungo, establece, bueno, ese tata, ese palero, ese gangulero, ese bocor ya cumplió con nosotros, puesto que nos dio sangre.
nos dio menga. Ahora, en consecuencia, pongámonos todos a favor de esa petición y vamos hacia el cuerpo de la persona moribunda, de la persona enferma, metámonos allí, alteremos biológica, celular, energéticamente ese cuerpo orgánico, ese cuerpo biológico, y restaurémosle la salud. Entonces, así como obra cualquier santo y cualquier entidad pagana, cualquier corte, cualquier entidad cristiana, católica o oscura, de la misma forma actúan los enfumbes. Con la diferencia que los enfumbes los tenemos controlados porque existe un compromiso verbal, un compromiso de otorgamiento, donde yo le doy sangre a mi muerto y mi muerto me tiene que cumplir porque ya yo cumplí dándole la menga que mi cliente me mandó a dar. Entonces, ese canal de fe que existe entre una deidad pagana y el cliente o el enfermo, de igual manera existe entre el palero y el enfumbe y la persona a la cual uno desea curar, con la salvedad de que el enfumbe va por seguro, puesto que al dar la menga para pedirle a un enfumbe que amarre, domine o amanse a alguien para que esa pareja esté obligada a estar conmigo, de igual manera se le obliga a cambio de esa sangre, con la fuerza de que van a actuar en conjunto muchos enfumbes, a que vayan sobre ese cuerpo moribundo, sobre esa persona que está enferma, penetren su cuerpo a nivel celular y, como toda es energía en el universo, procuren que esas células cambien ese estado energético que tienen de enfermedad y las volteen a favor de la persona que necesita una restauración biológica y corporal de una forma total. Así que sí, muchachos, un saludo para Colombia, se les quiere. El Salam Aleikum, Malekum Salam. Hasta la próxima.